Para crear nuestra cuenta de Mozilla Common Voice, lo único que tenemos que hacer es buscar Common Voice Mozilla en Google, en nuestro navegador, y seleccionamos la opción donde aparece el icono. Luego tendremos la opción de iniciar sesión o registrarnos y le damos clic a esa opción que estará en la parte superior derecha. En esta opción, el formulario que nos mostrará nos pedirá nuestro correo electrónico. Escribimos nuestro correo electrónico. Luego nos pedirá que podamos brindarle una contraseña. Escribimos una contraseña que cumpla con al menos 8 caracteres, diferente del correo electrónico, y que no sea una contraseña común. Repetimos la contraseña. ¿Qué edad tenemos? 29. Pueden aceptar estas opciones si les conviene. Yo simplemente voy a crear la cuenta. Luego se enviará un correo a nuestra dirección email, donde tenemos que recibir un código de 6 dígitos y el cual puede demorar 5 o 10 segundos en llegar a tu correo. Y una vez que lo tengas, pues simplemente lo que tienes que hacer es copiar y pegar esos 6 dígitos aquí. Confirmas tu cuenta y ya casi tenemos nuestro perfil creado. Los últimos detalles que tenemos que poner y que es importante son nuestros usuarios, que puede ser nuestro nombre y apellido o simplemente un nombre de usuario común. Nuestra visibilidad es importante que sea visible. La edad, 29, entonces como estamos entre el rango de 19 y 29, el género que sea conveniente. Y en los idiomas es muy importante buscar el código QXP, ¿okay? Que está aquí abajo. Seleccionamos y simplemente aceptamos las condiciones de aviso de privacidad, que estoy de acuerdo con utilizar la información tal y como explica en la política de privacidad. Pueden hacer clic y leerla y guardamos esta información. Estoy de acuerdo con los términos de uso y política de privacidad. Pueden leerlo para que tengan más detalle de esto. Estoy de acuerdo y ahora ya tenemos nuestro perfil creado. Y aquí aparece nuestro nombre de usuario. Ya tenemos nuestra cuenta creada en Common Voice.